Innovadores al fin del mundo. Una conversación sobre emprendimiento, innovación y sostenibilidad junto a destacados invitados con experiencias que no te puedes perder. Innovadores al fin del mundo. Bienvenidos a la quinta temporada de Innovar al Fin del Mundo, el podcast de emprendimiento, innovación y sostenibilidad, con el apoyo de Fomento Los Ríos, Patagon Startup, NB Producciones y Grupo Diario Sur en la difusión. Mi nombre es Ricardo Icarte, CEO de Patagon Startup, una incubadora y aceleradora de negocios con foco en cambio climático, economía circular y sostenibilidad. Hoy día con otro destacado personaje de nuestro ecosistema, Jacob Arredondo, gerente de Los Ríos Innova. Vamos a conocer un poco de Jacob. Hola, un gusto. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno que aceptaste la invitación. Empecemos por lo primero. Yo te conozco menos de Los Ríos Innova, quizás hay hartas cosas que tú haces, pero en definitiva ese es el pilar de lo que haces diariamente. Cuéntanos un poquito qué es Los Ríos Innova y hace cuánto tiempo que está trabajando por la región y por otro lugar también. Bueno, primero, gracias por la invitación. Te cuento de cómo partió Los Ríos Innova. Los Ríos Innova partió como una consultora que venía a dar cuenta de una falencia que existe en la vinculación de la triada, digamos, de un ecosistema básico entre instituciones estatales, mundo privado y las universidades. Durante el año 2012, el último año que yo estuve como ejecutivo de Corfo, me tocó estar a cargo de la mesa regional de innovación, que era bajo el año de innovación durante ese año, digamos, específico. Y estuve a cargo de todas las mesas que eran sectoriales, instituciones estatales, instituciones privadas y universidades, y cada uno decía que la falencia la tenía el otro en la práctica. Y se venía a reafirmar una problemática que veíamos nosotros como ejecutivos dentro de Corfo, que era la falta de conectividad entre las instituciones, específicamente entre las empresas y las instituciones de educación superior. Cuando yo salí de Corfo, vi que había una oportunidad en ese sentido y que yo había tenido profesionalmente la ventaja de conocer los dos mundos. Antes de Corfo había trabajado como gerente de producto y como gerente de marca, como gerente de venta en diferentes empresas en Santiago, a nivel nacional e internacional. Entonces ya venía con ese backup y también tenía el backup de haber sido formado como pregrado en el área biológica, en bioquímica, y con parte de un doctorado que hice en ciencia. Entonces venía con toda esa mirada en que podía establecer una muy fluida conversación con el mundo privado y con el mundo universitario. Entonces, esta consultora vino a tratar de acercar los mundos con la finalidad de hacer un poquito más fluido la transferencia tecnológica. Oye, ¿y tu pasado de ejecutivo Corfo fue acá en la región o fue en otra parte? Fue acá en específico. Yo el 2000... Por un tema familiar, el 2007 decidimos mudarnos de Santiago a la región de Los Ríos, a Valdivia. Y me recuerdo que a finales del 2007, estaba recién creada la región, empecé a ver dónde había oportunidad de trabajo para poder yo migrar junto con mi esposa y mi hija, que estábamos en Santiago. Y recorrí varios puntos, varios nichos que eran como la interfase que veía yo en ese entonces y que estaba recién formándose. Estaba recién como de provincia a región, entonces estaban todas las instituciones armando equipos y por cosas del destino primero conversé con gente de la incubadora de negocios, gente de diferentes instituciones públicas. Vine a conocer un poco de la universidad, qué otras instituciones del Estado estaban acá, qué otras instituciones de educación superior estaban acá.
Y en una de esas conversaciones recuerdo haber tenido la oportunidad de conversar con un ex rector de la universidad que estaba armando equipo. Él era Carlos Artman, era un ex rector de la universidad, sí. Y después de todo el proceso que ya se abrió un concurso, postulé, adjudiqué, después supe de él que andaba buscando justamente un cargo que cumpliese con el perfil que yo tenía, que era apoyar lo que él veía como una oportunidad que tenía la universidad, que era el sector biotecnológico. Estamos hablando del año 2008. Entonces, ya en ese momento él ya tenía esa visión de que acá había material, capital humano y factibilidad de crear lo que recién se estaba armando. O sea, estamos hablando del 2008. Digamos, es interesante cómo se ha ido articulando todo esto para llegar hoy día, que después, digamos, un poco más adelante vamos a conversar un poco en qué está hoy día la biotecnología a nivel nacional. Pero qué interesante que ya en esos años se empieza como a poner una visión, diría yo, porque hay que tener una visión primero para poder construirla después dentro de la estrategia y todas las otras cosas. Oye, y los Ríos Nova, en que saltándonos después lo que hiciste en Corfo, los Ríos Nova, ¿cómo partió? ¿Haciendo qué foco? Porque hoy día está diversificado, digamos, en diferentes tipos de apoyo, pero ¿qué partiste haciendo ahí en esa parte? A ver, el año 2012, cuando me independicé en julio del 2012, y la primera capa que vi fue los colegas que tenían el problema, que justamente no sabían identificar necesidades ni oportunidades de mercado, y fue la primera capa que me acerqué, digamos. Y proyectos privados me demoré 7 meses en levantar, pero no te conocían. Una que no te conocían como ex ejecutivo Corfo, y claro, todo el mundo hasta hace 5 años pensaba que todavía era del mundo Corfo. Y no existía la intención de vincularse con instituciones del Estado a través de universidades para realizar proyectos. No estaba la cultura, o estaba tan mal mirado un vincularse a la universidad por la alta burocracia que tenía la institución, la universidad, y por una cuestión de sobreprecio. Nada más. Esa era y esa es la misma mirada que sigue existiendo respecto de la mirada privada respecto de la universidad. Es muy lenta, es un precio sobre el mercado, y cuesta quebrar esa mirada que existe actualmente, digamos. Sobre todo el dinamismo, diría yo. Sí, la dinámica. Sí. Mira, pueden venir ideas frescas, lo pero... que te estoy comentando, ayer lo vi en un post de una chica que conocí de una incubadora de la Universidad del Desarrollo y que está haciendo un doctorado en Estados Unidos, y su tesis es esta temática. Y vincula entre los proyectos analizados entre el 2021 y 2023, en base a encuestas de percepción y de confianza, solo el 1.33% de los proyectos vinculados entre universidad y empresa, entre todos los proyectos son vinculados a través de proyectos universidad-empresa, solo el 1.33%. Wow. Es bajísimo. Entonces, bueno, le escribí y le dije, mira, soy parte de un ecosistema que tiene 400 actores, mándame un texto, porque voy a hacer esta encuesta acá. La encontré pero súper buena. Pero yo me dedico a eso. Yo soy parte de ese 1.33, pero me quedan 98,7 para explorar, claro, para abrir. Nos ha tocado también tratar de dinamizar un poco eso, y cuesta. Uno creemos un poquito a largo plazo que se puede lograr con pequeños cambios, pero en definitiva tiene mucha razón. Oye, y con respecto, hablaste del ecosistema. Hoy día tenemos un ecosistema quizás súper activo. Ya tú has estado acá en la región, seguramente en varias oleadas de posibles ecosistemas. ¿Cómo ves la evolución? ¿Cómo ves el actual momento que tenemos hoy día en el ecosistema hoy día? Que en definitiva creo que nos llevamos bien. Digo que nos llevamos bien casi todos en ese aspecto, que estamos todos empujando el carro por el mismo lado. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Desde cuando este ecosistema quizás había pocos actores, después cuando se empieza a tejer esto, se vuelve más denso, ha llegado más gente también. Sí, efectivamente yo creo que son partes de los olas que han venido.
viendo esa participación, entendiendo que la región se creó en octubre del 2007 y yo haberme salido del mundo público el 2012 y desde ahí partir como consultor, recuerdo que dentro de las primeras relaciones que tuve de vinculación fue con Nube. Nube estaba creada 3 semanas antes de que yo me desvincularan de Corfo. Fue bien rara la conjugación, pero me desvincularan. Y conversé con Patricio Pizarro. Y le dije, mira, Patricio está partiendo con el equipo que tenía. Los cowork también eran cosas raras todavía en estábamos Chile, hablando con Inti, en ese entonces Inti tenía una mirada, Inti Núñez, estoy hablando de respecto del mundo del emprendimiento y de los cowork. Pato tenía otra mirada. Pato tenía como una formación entre media inglesa y americana respecto de los cowork. Inti venía llegando hace pocos años de Inglaterra también. Entonces venía cada uno con una mirada de lo que era la inmobiliaria. Y lo que tenía Pato era el sueño. Y en una conversación, nos ubicábamos un par de veces, yo como ejecutivo y él como emprendedor, yo le dije, mira, a ti el problema que tienes es que necesitas el empujón y el empujón debe ser público. Para eso está creado el Estado, para eso el área de fomento. Y yo sé hacerlo. Yo me quedo a cargo de tus proyectos. Y así nos conocimos. Armamos los primeros 3 proyectos, creo yo, de lo que ahora se llaman los Viraliza, que eran condiciones de entorno, el Startup Valdivia, Pitch and Beer. Estamos hablando de programas del 2012, 2013 a 14. Sí, yo pasé por Startup Chile 2014. Claro. Sí, conocí ahí, del otro lado conocí a... Y ahí se tejió, digamos, la primera articulación y empezó a ocurrir una diferencia, diría yo, que se notó entre mi rol como parte de un mundo público en donde tú veías proyectos puntuales sin articulación. O sea, la Universidad A hacía un proyecto donde no vinculaba con la Universidad B, ni con el consorcio de instituciones que vinculaba a la Universidad A, B, ni C, ni D, y ninguna y la municipalidad por otro lado. Entonces había una serie de proyectos por todos lados, pero ninguno hablaba. Y probablemente lo que ha ocurrido en esta oleada es que el hecho de ser más fácil la comunicación y la generación de grupos y vinculados ha hecho de que estos grupos de proyectos aislados empiecen a cruzarse. Dentro de los proyectos que yo he tenido en 2012 en adelante, como te digo, he estado liderando proyectos de tipo Viraliza en INACAP, diplomados de innovación y emprendimiento en la Austral, como 10 proyectos dentro de la Austral del área de transferencia tecnológica. Pero lo que nunca vi es lo que más o menos está ocurriendo ahora, que entre proyectos yo tenía conversación entre la Santo Tomás, con la San Sebastián, con la Austral, con el Ininfor, con el INEA, con el SIC, con estas instituciones que todavía están, pero en ese entonces no se hablaban. No se hablaban ni por... nos topábamos cuando nos tocaban hacer los informes del FIC en el gobierno regional. Ahí nos topábamos. ¿Y qué crees que cambió ahora? ¿Las personas o las instituciones? Yo creo que... ¿O el entorno? Ha cambiado el entorno. Ha cambiado bastante el entorno. Creo que ha habido un recambio generacional que es sumamente bueno. Porque te entrega una energía nueva en donde, claro, hay diferentes roles que vienen a dar cuenta de probablemente experiencias exitosas y otras que no fueron tanto, pero que algo siempre te enseñan. Y este dinamismo que trae esta nueva generación también, como te mencionaba, se viene a generar como en un mundo virtuoso por todo lo que es las redes sociales. Estamos conectados. Yo creo que, como dijeron por ahí, no es solo un grupo de WhatsApp. ¿Eh? Exactamente. Luego con asterisco, porque no es así. No fue solo un grupo de WhatsApp. Entonces hubo algo. Hay un método detrás, de hecho. Hubo un movimiento de unir miradas y empezar a conocernos entre los
200. El problema es que siempre conversábamos entre las instituciones y cada vez que íbamos a diferentes talleres éramos los mismos 30, 40 de siempre. Éramos los mismos. Y digo, del 2012 al 2019. O sea, fue 7 años de vernos las mismas caras, la misma incubadora, la misma universidad, el mismo centro de emprendimiento. El café de la mañana, el café de la tarde era el mismo grupo. Mismo grupo. Y ahora, Nube también yo creo que aportó bastante porque generó eso que ese valle, o vivió ese valle en donde pasó de ese momento de punto de inflexión, donde creo que parte de lo que ocurrió fue ayudado por la pandemia, en donde inclusive los mismos trabajos publicados respecto de los cowork indicaron que más allá de la inmobiliaria había algo que aportar por parte del cowork, y creo que Pato lo supo aprovechar. La comunidad. La comunidad, claro. Supo aprovechar esa mirada y construir en base a las vinculaciones. Él siempre le llamaba a los choques efectivos. Y empezaron a ocurrir esos choques efectivos dentro del grupo y se empezó a trabajar en conjunto, cosa que yo no había visto antes. De forma colaborativa, abierta. Sí, claro, sí. Sumamente abierta. Donde te juntabas no solo a conversar en qué estás, en qué estoy, sino que qué podemos hacer. Exactamente. Tú eres bioquímico, ¿cierto? Sí, de base. De base. ¿Qué desde la bioquímica hoy día se mantiene, que él aplica a Los Ríos Innova, pero también tiene un rol especial tú hoy día dentro del ecosistema biotecnológico? No vamos a meter en ese tema ahora. ¿Qué de eso ha ido evolucionando? ¿Cómo es hoy día Jacob de bioquímico que está integrando estas líneas más científicas, tanto en la región y a nivel nacional? Porque también sé que eres mentor por ahí, ya vamos a entrar también en ese tema, pero ¿cómo ha ido evolucionando ese bioquímico, desarrollando consultorías y ahora apoyándose ese sector que te veo súper activo en esa parte? Bastante cambio. A ver, te voy a contar de mi vida pasada. Yo entré el 92 a la universidad y el 98 y 99 hice mi tesis. Pero tuve la ventaja de elegir dónde hacer mi tesis. Originalmente la iba a hacer en la misma universidad donde estudié, la Universidad de Santiago, y me ofrecieron ser advisor donde yo gustase hacer una universidad, pero que no la hiciera dentro de la Universidad de Santiago. Entonces comencé a ver factibilidad en la Chile, la Católica, y empecé a ver un mundo que no había planteado, que era la empresa. Que en ese entonces habían muy pocas, digamos. Habían el Davos Cotorazqui, un profe de la Chile tenía un par, un profe de la Católica tenían otro par de empresas, y por cosas del destino coincidí en la empresa de Pablo Valenzuela. Wow. Eminencia del sector. Claro, Pablo es como el mentor de todo lo que existe del ecosistema de biotecnología en Chile y en la mitad del mundo. O sea, así de corto. Sí. Entre él y su esposa, ¿Puedes hacer una pequeña referencia quién es Pablo Valenzuela? Pablo bioquímico de la Chile, yo creo que con doctorado por ahí por los 70, 80, con un grupo de académicos que tiene que estar bordeando actualmente los 80 años. Casi todos hicieron en Bethesda, en Nueva York, su doctorado, o en diferentes partes de Estados Unidos, y volvieron con un nuevo brío, digamos, de respecto de la que era la bioquímica clásica, que era casi el ciclo de Krebs, ¿cachai? Muy antiguo. Y llegó con la mirada de lo que era la biotecnología. Él digamos, dentro de todos los de todas las virtudes que tiene, él fue uno de los creadores de la vacuna de la hepatitis B, si mi memoria no me falla, o C, una de las dos, pero tuvo la gracia que la patentó. Estamos hablando de los 70, y tuvo un royalty. Él y su advisor, que era su profesor de Estados Unidos, pidieron un royalty a la empresa que no recuerdo si fue Bayer que la licenció, y ahí Pablo pasó de ser Pablo a Don Pablo.
vender la empresa, o sea, después fue adquirido. Claro, después él, que formó parte de empresas biotecnológicas, después formó Cairo Corporation de San Francisco, después Austral Biological, y bueno, el tutor que tuve yo, que fue Luis Burcio en ese grupo, era un ex profesor de bioquímica de acá de la Universidad Austral. Y claramente la mirada que él tenía con todo el equipo que estaba de estudiantes de pre y posgrado que estaban en BioChile era que sea lo que sea que tú estabas haciendo, tenías que tener una mirada de para qué. Lo mío era un cambio de letras, para hacerlo muy bien, un cambio de letra, encontrar una secuencia de DNA en los testículos de los ratones. Sumamente específica. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, yo cuando él aparecía y venía de pasada a Chile, nos tocaba presentar y ir a sufrir. Porque nosotros no estábamos preparados para negocios, no sabíamos hablar de negocios. Y él fue los primeros que comenzó a hacer en Chile cursos de biotecnología aplicada al sector productivo chileno. Estamos hablando del 98-99. Entonces, ese cambio para mí fue drástico, diría. A pesar de eso... Una pequeña palabra que te dice, te pasa la acción directamente. No, claramente. O sea, años después, este marcador que te digo yo de un cambio de letra fue en París, fue premiado a Lucho Burcio y a Jaime como un marcador temprano de cáncer. Pero eso jamás lo vimos en la tesis que hice yo. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo sigue viéndose para qué? Se logró, quizás hay 5.000 marcadores tempranos que se prueban y probablemente llega uno. Este creo que no ha llegado, pero tenía una aplicación, una factible aplicación. Le encontraron algo, ¿me entiendes? Y ese cambio yo creo que me cambió la mirada en general de cómo yo pensaba que iba a ser mi carrera y a pesar de eso, por una cuestión casi de moda, entre todos mis compañeros, entré porfiadamente al doctorado. Después de salir del doctorado, que no terminé, entré al área comercial. Y ahí entré a otro mundo. O sea, era el bichito dando vueltas. No, claro. Yo vengo de familia comerciante, entonces siempre he tenido esa mirada digamos, de negocio. Siempre la tuve. O sea, la conversación, el 50% de las conversaciones en la mesa de mi casa eran de negocio. 50%. Oye, dentro de lo que te toca ver de los científicos, de los investigadores, yo creo que todos no tienen esa área comercial que lo vemos en varias historias que hemos pasado por acá, que en definitiva viene una área técnica, pero algo en tu ADN trae la parte comercial, sí, claro, y que te empuja a eso, o a veces ni siquiera te empuja, es como que es el camino que tenías que recorrer y llegaste a donde tenías que llegar, definitivamente. Sí, yo creo que es interés el tema comercial respecto de lo que es el conocimiento. Fíjate que es un tema casi coincidencia, así como te conté yo que Pablo patentó la vacuna de la hepatitis B. En Chile otro científico, que no lo voy a decir para que no se moleste, también descubrió la hepatitis C, que también es bastante. Sí. Pero él no quiso hacer el negocio, lo publicó, digamos. No hizo patente, dejó el conocimiento abierto y eso, claro, otras empresas lo lograron. Pero recuerdo también, hace muchos años atrás, también dentro de la década del 90, a alguien se le ocurrió en Congreso Nacional de Bioquímica y Biología Molecular preguntarle a este profesor en vivo por qué no lo patentó. Y fíjate que la respuesta no fue muy calma. Él dijo que él era científico, no un biotecnólogo. Wow. Te estamos hablando en esos años, era así de despectivo. Era así de despectivo la mirada. O sea, o tú haces ciencia o haces negocio. Ahí estamos tocando casi los egos personales. No, claro. Fue la respuesta fue bastante drástica. ¿Y eso tú lo ves que sigue pasando? A veces no nos toca. No. Porque en ese entonces ya había muchos profes que tenían empresas, digamos. Yeah. Como un área incipiente, diría yo, de su accionar, de aplicar lo que ellos sabían hacer dentro de la academia.
Pero claramente durante los años ha habido este cambio que es lo que mencionas tú, digamos, entre la Startup Ciencia, la Startup Chile y todos estos cambios que que han ido de la mano de la política pública con los planes de acción, digamos. Sí, me quiero meter ahí justamente en Startup Ciencia. ¿Tú crees que ha sido la evolución natural o es un poco forzado a lo que quizá hizo Startup Chile, que ya hace unos par de años ya hizo un ciclo completo, un análisis de los objetivos que se planteó y cómo retornó, digamos, al Estado, siendo una de las iniciativas reconocidas a nivel mundial, replicada también en muchos países de Latinoamérica? ¿Tú crees que ahora Startup Ciencia es como la línea a conducir un poco este sector? Porque y ahí me paso a otro contrapunto de la región. ¿Tenemos la cantidad de científicos para hacer empresas o nos falta todavía tener un volumen? ¿Cómo ves esa dualidad que tenemos con esta ciencia que está empujando el Estado, que me parece súper válido, digamos, que transformemos en aplicado el conocimiento y meterlo a mercado? ¿Cómo lo ves tú? A ver, si hacemos una comparación entre lo que fue el origen del Startup Ciencias con respecto al Startup Chile, que es bastante diferente, digamos. Sí, claro, Startup Chile fue una pedida del vicepresidente de ese entonces de Corfo a un creativo que se juntaron en Estados Unidos a conversar y le dijeron, mira, armemos un proyecto en donde traigamos gente de emprendedora a Chile con la finalidad de ir generando este modelo. Y acuérdate que originalmente era para extranjeros. Los primeros 2 llamados creo que fueron extranjeros y después se forzó a que pudiesen postular chilenos para hacer bajo las mismas. De hecho, yo fui uno de los primeros chilenos y creo que fue uno de los primeros del sur, por ejemplo. Claro, no era solamente para extranjeros. Era extranjero. Entonces, quizá yo creo que ha logrado ciertos objetivos que se plantearon originalmente, que es hacer y moverte ecosistemas, darle nombre y cara a quién era el emprendedor. En el caso de la Startup Ciencia, yo creo que ha sido una historia un poquito diferente. El Startup Ciencia yo creo que fue una necesidad que fueron viendo desde la Subdirección de Investigación Aplicada, donde están todos los FONDEF, los actuales ideas, claro. y donde también de alguna manera se vincularon la valorización de investigación universitaria, los VIU, donde un estudiante de pre o posgrado podía tener financiamiento para desarrollar su tesis aplicada. Ese fue como el primer vínculo con la empresa también. Ese fue el primero, claro. A pesar de que habían los PAI, que eran los programas de atracción de capital humano en empresas privadas, digamos, que era diferente como para ser estudiantes de doctorado que vinieran hacia la universidad, quizás era diferente. En el caso del Startup Ciencia, fíjate que fue efectivamente tomar algo de la experiencia del Startup Chile y apoyar emprendimientos de base científica y tecnológica. Así partió, digamos. Como pilar fundamental. Claro, fue apoyar el emprendimiento y generar la masa. Eso yo creo que es lo que necesitamos como país, ir reconociendo e ir apoyando emprendimientos hacia lo que es un escalamiento. Eso es como, en simple, eso es. Que ha ido mutando o creciendo y madurando como línea, sí, también. La misma subdirección se está cuestionando esto constantemente, de ver de qué manera se apoya más y mejor. Hay varias columnas sumamente entretenidas, digamos, de Álvaro Osa, que ha conversado de qué es lo que está apoyando la Startup Ciencia. Lo muestra en su libro también, que hacerlo práctico. ¿Qué otras columnas he visto interesantes respecto de la madurez de este instrumento? El mismo jefe de área ha estado viendo con actores de qué manera va madurando este instrumento, que de cuenta estamos hablando de que son cerca de 300 emprendimientos que lleva del 2022 a la fecha, o 21 creo que fue el primer concurso, sí, 21-22. Sí. Entonces es momento de irse replanteando si efectivamente está dando cuenta
y cuáles han sido las cosas que ya se está notando que empiezan a generar un poco de ruido. Sí, de hecho lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Tú crees que, por ejemplo, tú eres mentor de IE? Te toca apoyar a muchos emprendimientos en las postulaciones, en la formulación. ¿Tú ves que le falta una red de mentores, por ejemplo, a Startup Ciencia para acompañar estos procesos que, por ejemplo, Startup Chile lo tiene? Y es como que también hay como Rockstar también dentro de esa línea que te apoya como mentor para que estos proyectos quizás alcancen o tengan mayor alcance o mayor visión o se cumplan los objetivos en menor plazo. ¿Cómo ves esa parte? Porque es, de mi punto de vista, que es como que mira, falta. Qué bueno que lo comentas, porque a pesar de que tú estás dentro del mismo ecosistema nacional, es raro de que, en el caso mío al menos, lo he escuchado tantas veces de los mismos ejecutores de proyectos y de las instituciones que son directivas de startup, que ya lo tienen hace varios años contemplado eso. O sea, lo han analizado, y hace 2-3 años se hizo un llamado que fue el Catalysis R2C, algo así que se llamó estas licitaciones. 2 años la ejecutó una consultora, pero tú, si conversas con muchos emprendedores, dicen que efectivamente lo que más les hace falta, más que el que te enseñe una técnica de marketing o de detección de necesidades o un plan de negocio o un modelo de negocio, es el acompañamiento de un advisor, de un mentor. Es lo que más le ha servido, y lo que se está trabajando es justamente generar esta red de mentores, porque en el caso mío, que participo dentro del panel, es lo que más le hemos pedido a la subdirección, que debe montar de manera de exigencia de contar con un mentor, porque acorta el tiempo, acorta muchísimo. O sea, ya pasó por ahí, claro. O te da soluciones más concretas, o te pone otro punto de vista diferente en que puedas abordarlo. Así es. Porque esta parte de esa experiencia es súper técnica. Pero el negocio no es así, el negocio es vivo, a veces hay emocionalidades o a nosotros nos toca a veces de levantar emprendedores que son los founders, el CEO, que está con la técnica, pero no sé, le fue mal en algo y cae emocionalmente, y tienes que levantarlo. Eso no se está resolviendo, entonces un mentor sí lo hace. Así es. Y de ese punto de vista, ¿cómo nos ves a nosotros como localmente que estamos construyendo eso? Porque veo que el ecosistema, que tenemos harta gente que nueva, pero también harta gente que tiene experiencia y que de alguna forma igual hemos sido como mentores de la segunda capa que viene. Claro. ¿Cómo lo ves tú ahí? A ver, el tema de mentores era, recuerdo hace hartos años atrás nuevamente, era una real necesidad. Recuerdo que en el área biotecnológica, la incubadora, lo trataba de trabajar con un par de mentores, pero no era recurrente. Ese era el problema que tenían. Y tampoco había una masa crítica de emprendedores. Claro. Entonces, venía de vez en cuando a sesionar el directorio de la incubadora con estas personas que venían de 2 o 3 veces al año. Y tampoco existía esta factibilidad de conectarte de todos lados. Estamos hablando nuevamente de los 2015, 2018. Entonces no había una recurrencia y una facilidad. Estoy hablando... Existía el Skype, pero no había una facilidad de conectarte tan rápidamente con un grupo de manera muy... No teníamos el hábito tampoco, quizás estaba la herramienta, claro, pero... Justamente con el hábito. Después han habido varias intenciones de crear redes de mentores. O sea, con Carla Paredes, lo conversamos esto el 2015. Y recuerdo haber estado liderando un proyecto en INACAP para generación de la primera red de mentores. Se llamó así muy presuntuosamente y no lo era. Y estaban en el grupo de mentores los mismos que yo conocía que habían sido mentores. O sea, los que tú puedes todavía conocer que tienen sub 65, esos eran mis mentores en ese entonces. Eran en mi grupo, que vino la gente de la 3IE, digamos, donde yo me formé, a hacer el plan metodológico de formación con 12
12 o 10 personas que eran de acá y duró lo que duró el proyecto, o sea, desgraciadamente. Fue el problema, digamos, en donde no hubo una mirada de la institucionalidad, ni por una parte la institución que estaba ejecutando el proyecto, ni la que estaba cofinanciando el proyecto, de que esto era necesario porque era necesario territorialmente. ¿Me entiendes? Entonces, porque claro, uno puede como consultor ver dónde ir a golpear la puerta para que esto tenga un hilo conductor, pero tienes que para ello convencer a quien es el dueño del circo que te dice de arriba, de abajo, y le da continuidad a un ejercicio que es parte de lo que encuentro yo que es un piloto que tiene que tener un ciclo que sea evaluado en un periodo que sea factible de evaluar. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Perfecto. Entonces, esos ejercicios que se han hecho yo creo que han sido sumamente incipientes, pero esta nueva mirada de probablemente de largo plazo te va a dar, con este nuevo grupo, te va a dar una mirada de análisis retrospectivo y plantearnos como una necesidad que tiene que quedar en el tiempo. Estamos conversando con Jacob Arredondo, un experto en transformar ideas de proyectos. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y Spotify como Innovar al Fin del Mundo. Estamos llegando a esta última parte donde esperamos transmitir también consejos prácticos, Jacob, acerca de cómo podemos materializar o pasar de una idea a un proyecto, pero antes quiero situarnos en toda esta oleada de buenas noticias que estamos teniendo en el sector biotecnológico, que la región potencia mucho. Acabamos de participar también en este inicio de convocatoria del nuevo Centro Tecnológico de Biotecnología para la Sostenibilidad, nuestra región sostenible, y también en nuevas políticas que se están armando en biotecnología. Entonces creo que estamos no sé si viendo un nicho súper importante para la región y que también está floreciendo dentro del emprendimiento de startups de la región. ¿Cómo lo ves tú? ¿Has estado participando activamente también en eso, en la difusión de esto? ¿Cómo es para ti hoy día este momento después de haber conversado toda esta brecha que vimos acá en el podcast? Mira, súper interesante el estar en este momento en la región. Para mí, digamos, como te mencionaba, el haberme formado en el área bioquímica, biotecnológica, ver el cambio drástico de aplicar tecnologías a la mejora de la calidad de vida y verlo ahora que es factible verlo como el desarrollo de un sector productivo sumamente potente es bastante interesante. Originalmente el sector biotecnológico, para que te hagas una idea, era llamado como el energético, como el hídrico, eran sectores transversales, le llamaban. Entonces tú tienes todos los sectores productivos tradicionales, y esta es la primera vez que se está tratando al sector biotecnológico como un sector productivo. Esa es la intención de este grupo de comisionados que fue mandatado por la ministra en ese momento para generar los insumos necesarios para generar una política o una estrategia, digamos, una estrategia biotecnológica para Chile. Y en ese sentido es sumamente interesante. Es sumamente interesante porque se viene el desarrollo durante el mes de octubre de una validación de todas las recomendaciones que se dieron, que eran cerca de 18 recomendaciones en 6 pilares: gobernanza, infraestructura, capital humano, una serie de pilares. Pero estos tienen que ser validados con los que son los expertos. Piensa que acá en este comisionado había de todo, del mundo privado, mundo público, expertos y otros que eran más bien gente que era articuladora del mundo público, privado, institucional. Y ahora vienen los que somos más del área ejecutiva a ver de qué manera estas recomendaciones se vienen a colocar en práctica. Claro. Entonces, en la práctica nos están invitando a construir en conjunto la hoja de ruta. El mejor momento. El mejor momento. Entonces, que eso, visto desde el nivel nacional, esté ocurriendo y de la mano existan 2 grandes llamados en donde podemos como región tener una ventaja
bastante novedosa, por decirlo así. Tenemos por una parte lo que se acaba hoy en la mañana de lanzar, que son las bases de este Centro Tecnológico para Biotecnología y Desarrollo Sostenible, creo, el apellido. Pero también existe la posibilidad de apoyar lo que normalmente tú y yo estamos todos los días, que es el apoyar el emprendimiento de base científica y tecnológica con este Startup Labs que hace 2 días Pablo Zamorano conversaba de que fue lanzado en Santiago y que claramente por macrozona va a ser aquí o en Puerto Montt o Puerto Vara, digamos. Claro, va a ser en uno de estos sitios, entendiendo de que acá existen las condiciones, no estamos compitiendo con ninguna otra ciudad, la idea es justamente ver lo territorial, ver de qué manera vemos las virtudes que tienen cada uno de los territorios. Y eso, digamos, personalmente a mí me tiene muy contento de que exista, porque en la práctica es ver y hacer todos los sombreros que habitualmente tengo. O sea, el sombrero consultor, el sombrero del mentor, el sombrero del asesor, el sombrero del ideador, el sombrero... Cuando está el libro de los 7 sombreros, esos los 7 los tengo. Entonces es súper entretenido porque tú en la práctica puedes realizar tu trabajo por el cual te pagan de manera en donde estás feliz haciendo esto en todo el territorio. Y te lo traen al territorio. Es entretenido. Y aparte que también tiene una proyección este centro a 10 años, entonces también te permite sembrar, expandir el conocimiento, todo esto creo que es un momento súper fabuloso. Y ahora también ver una parte que es de la postulación, porque se abre una convocatoria. Claro. Y en definitiva también quiero llegar ahí porque para ir cerrando también los consejos para los emprendedores o para estos consorcios que se van a armar en virtud de que tienen que adjudicarse esto o ganarse este proyecto. ¿Cuál crees tú que siempre son los principales problemas que tienen los emprendedores, las empresas a la hora de postular proyectos? Que conversamos también que... digamos unos 2 o 3 porque en definitiva podríamos hacer un listado. Yo creo que el clásico en los startups, el clásico es la validación de la necesidad. ¿Qué es lo que tenemos como región? Muy alto capital humano, muy bien preparado, que sabe hacer cosas, sabe hacer soluciones tecnológicas, biotecnológicas, en el área de ingeniería, en el área de la física, en el área de la matemática, en el área de la bioquímica, en el área de la biología, agronomía, veterinaria, todas las áreas del conocimiento. Hay capital humano avanzado, con doctorado, con más de un doctorado, con postdoctorado. Existe la factibilidad de desarrollar sabiendo del conocimiento y aplicándolo. El tema en donde siempre existe un error es en la validación de la necesidad. Y en general las postulaciones, y otro tip, digamos que ya di uno soy sutil, es no tratar de abarcar algo que sé o que alguien me dice que es imposible o muy poco probable de alcanzar. Hay que ser sumamente realista en este acronismo del SMART del objetivo. Hay que ser sumamente realista qué es lo que puedo hacer yo en un emprendimiento, sea en Corfo, sea en ANIT, sea en FIA. Todos tomaron el acronismo o en este concepto de los TRL, que es el grado de madurez de la tecnología. Y lo que tiene que tener claro el emprendedor o quien postula es que es imposible en un proyecto de 12 o 24 meses colocar que yo voy a saltar de un TRL4 a un TRL9 o un TRL7. Es imposible. Y en este otro sombrero que tengo, que es que el evaluador de proyectos o de Corfo o de ANI, donde también participo, a todos los comités, a todos los consejeros le hace ruido cuando un emprendimiento dice voy a saltar de un 4 a un 8 en 12 meses. Es imposible. O sea, y eso ha hecho, y solamente un apéndice de este comentario, eso ha hecho replantear a las bases. Porque justamente el desconocimiento de qué es lo que es el mundo realista es mejor para las bases decir que si que tú partes en un cierto TRL, las actividades a realizar como mínimo debiesen ser estas. O sea, que vengan pauteadas. Claro. Del TRL 4 al 5 tienes que hacer esto, del 5 al 6 esto, del 6 al 7 esto. Porque ¿qué es lo que ocurre en general en las postulaciones? Sean nuevamente de todas estas instituciones de fomento. Todos quieren patentar.
Todos quieren patentar. No es la única salida. Y no es para nada la única salida. Y lo otro es como mínimo, hasta un chat te puede responder, es preguntar si es que lo que tengo, la idea que yo tengo, es novedosa, tiene aplicación industrial, es evidente a grado de un referee, que son cuestiones como clásicas. Y lo tercero que en general se está viendo como temas de evaluación, por la validación técnica que te mencionaba, el otro es la propiedad intelectual, que también no solamente y lo otro es pensar respecto de un concepto que se va a comenzar a ver, a mirar, que es el grado de madurez de la innovación. Por una vez está el TRL, sí, ¿cierto? El grado de la técnica, después el IP o el IRL, que es el grado de la madurez del patentamiento, ¿sí? Y el tercero es del negocio, de la innovación. Porque muchos también dicen, mira, el modelo de negocio es este, o yo lo voy a hacer así, y no le podemos pedir un grado de madurez alta a un grupo que está saliendo de un TRL3 y está empezando un TRL4, que a uno que está en un TRL6 o un TRL7. A ese, por ejemplo, en una postulación, si tú no tienes claro cuál es tu modelo de negocio, cuál es tu estrategia de patentamiento, el evaluador lo va a mal evaluar. Claramente. ¿Sabe cuál va a ser claramente, porque esa es la debilidad. O sea, sí, si ya llegó un TRL7 y no lo tiene claro cuáles son los stakeholders que ya contacté en Chile, un PCT para hacerlo todo el sistema, o un modelo de negocio con clientes claros, con un par de ventas validadas o con un diseño a escala, son cosas que no se les puede pedir a todos lo mismo. Entonces, las bases van a empezar a dar cuenta de esa diversidad de postulantes, pensando aún que nuevamente ya ocurre de que en todo este nuevo oleaje de instrumentos, los que postularon al inicio hace 4 años atrás, están volviendo a postular. Claro. Terminaron, ejecutaron, o sea, adjudicaron, ejecutaron, cerraron y ya están entrando al nuevo llamado. Entonces, no se les va a pedir lo mismo que a todos los que están postulando por primera vez, porque ya se sabe que hay una curva de aprendizaje. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso se está tratando de plasmar en todas las bases, porque en la práctica tú estabas postulando con las condiciones para todos y no podía ser así. Pero legalmente tú tienes que ser bastante abierto de que debes generar igualdad de condiciones, porque eso te lo exige la Contraloría. Entonces tienes que hacerlo lo suficientemente amplio. Buenísimo, Jacob. Nos llevamos unos súper consejos para los que están en esta área, en estas postulaciones que nos llegan a veces, que son más complejas que muchas veces que otros tipos de proyectos. Te agradezco que hayas participado de este podcast. Esta conversación da para harto. Sí, estamos en un momento súper efervescente. Seguramente vamos a seguir conversando dentro del ecosistema con otros actores también, porque hay que construir iniciativas que nos van a favorecer a todos. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y dónde podemos encontrar a Jacob o Los Ríos Innova? Bueno, la verdad es que tengo una página web que no es muy dinámica, pero en redes sociales me pueden contactar y está todo mi LinkedIn público, así que está fácil de contactar. Buenísimo. Gracias por participar en el podcast. Gracias a ustedes por la invitación y muy amado, y nos vemos en una próxima vez. Gracias. Bueno, vamos cerrando el podcast de hoy con otro invitado destacado en Innovar el Fin del Mundo. Agradecemos a Fomento de los Ríos por apoyar esta iniciativa, a Patagones Startup por impulsar el emprendimiento de base científico-tecnológica en la región y en el país, NB Producciones, que hace posible la producción, y Diario Sur, que nos apoya en la difusión. Soy Ricardo Icarte, CEO de Patagones Startup. Nos vemos en el próximo capítulo de Innovar al Fin del Mundo. Nos vemos. Chao. Proyecto apoyado por Fomento de los Ríos, Patagones Startups, MB Producciones y Radio El Conquistador de Valdivia.